¿De qué hay un problema? Hay un problema. En 1997, dos economistas de la UNAM, José Blanco y José Rangel, editaron un libro que se llamó Las generaciones cambian, en donde lo que hicieron fue seguir durante 15 años 3 generaciones de 27 carreras de la UNAM y ver cómo iban siendo los tiempos en que iban terminando los estudios, los muchachos. En el caso de la carrera de matemáticas, por ejemplo, el corte, ellos hacían 3 cortes en su estudio. Un primer corte a los 4 años, que es el único que voy a mencionar algo, porque si no se me va el tiempo para los que quiero decirles. El primer corte era a los 4 años, en donde señalaban qué porcentaje de los estudiantes que habían ingresado a cada una de esas 27 carreras habían terminado, ya no digamos el 100% de los créditos, sino el 90% apenas de los créditos de su carrera en el tiempo que dura la carrera. Y los datos generales pues, fueron muy sorprendentes, en unas carreras particularmente sorprendentes. En el caso de la carrera de matemáticas, por ejemplo, de cada 100 estudiantes que ingresan, al cabo de los 4 años que dura curricularmente el tiempo de la carrera, solo han terminado el 90% de los créditos, 4.8 muchachos. En el caso de física estaba un poco más arriba, no demasiado más arriba. En biología también era difícil la situación. Hay un problema desde luego. Yo no veo el problema tanto por el lado de los planes de estudio. O sea, no le buscaría tanto por el lado de ver si hay que meter este tema. Mira, llegan sin saber esto de integral o en cuanto a la derivada tal cosa sería bueno. No, siento que no es por ahí. No lo siento por ahí el problema. El problema creo que tiene más que ver, y esa no es una situación que tenga su origen simplemente en el bachillerato, es un problema de todo el sistema educativo nacional, y que tiene que ver con que me parece que en todo el proceso educativo hay un privilegio respecto a los procesos de memorización, de repetición, de aprendizaje mecánico, en el caso de matemáticas, de algoritmos, de solución de cuestiones operativas, que no solo tienen la dificultad que causan un rechazo y un no gusto por la matemática en los chamacos desde los primeros años de su enseñanza, de su educación, sino que el problema principal que creo que se enfrenta es que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la capacidad de descubrir, de intuir, de generalizar, de argumentar, está francamente golpeado, digamos, debilitado. Yo doy los 4 cursos de cálculo en la facultad, que están colocados pues uno detrás de otro. Son 9 horas de clase oficialmente, 6 de clase y 3 de ayudantía. Y en realidad doy de 12 a 14 horas a la semana, tanto de clase que incluye clase de ayudantía corridos, 2 horas diarias de lunes a sábado, los sábados un poco más cuando es posible. Y debo decirles que
respecto al programa, por ejemplo, de cálculo 1, poder entrar, digamos, que tengo que recorrer un conjunto de temas hacia cálculo 2, porque poder entrar a discutir los temas más propiamente del curso presupone, digamos, se enfrenta a unos problemas hasta de lenguaje, hasta de una dificultad para seguir una discusión general, para poder hilar razonamientos lógicos y en condiciones en donde, en el caso de las materias en la facultad, pues se tienen que realizar largas cadenas de inferencias lógicas y que las dificultades tienen más que ver con cómo lograr que desde mucho antes de entrar a la facultad, que en toda la formación desde los niños hasta de los jóvenes, a los adolescentes, todo este asunto de aprender a argumentar, aprender a razonar, a aplicar razonamientos lógicos, desarrollar una habilidad para ver patrones y a partir de esos patrones establecer conjeturas respecto a ciertas propiedades generales y luego tener la herramienta para poder mostrar que son verdaderas, convencerse de que son verdaderas. Esa es una habilidad que siento muy escasa, digamos, muy poco desarrollada por todo el sistema educativo. Y yo pienso, donde yo sentiría la debilidad principal es en esas cosas. Hay un segundo problema que se combina con algo así como aquello de éramos un montón y parió la abuela, ¿no? O sea, de por sí el sistema educativo nacional me parece que tiene esa debilidad grande y un elemento que complica las cosas tiene que ver con algo que publicaba Manuel Pérez Rocha hace un tiempo y que les leo la cita de Pérez Rocha. Decía él: la tarea de escuelas, universidades y maestros para lograr que los estudiantes trabajen con entusiasmo es compleja y ardua, pues el medio social y cultural en el que viven los jóvenes y los niños es totalmente adverso a la educación. Los modernos medios de comunicación imponen la imagen por encima de la palabra. La palabra escrita es reducida a su mínima expresión: correos electrónicos, mensajes por el teléfono móvil, Twitter, breves notas en presentaciones con PowerPoint. La televisión, la radio, los videojuegos y otros artefactos, además de transmitir obsesivamente los peores antivalores morales, cívicos y estéticos, generan la necesidad viciosa de estímulos continuos, incesantes, quebrantando la tranquilidad requerida por el pensamiento reflexivo, analítico y crítico. Este fenómeno ha sido convertido en una patología global creciente, el síndrome de deficiencia de atención, ADS por sus siglas en inglés. Estamos viviendo en una cultura del tiempo de atención breve, en que la información se brinda en rápidos pantallazos antes que en episodios más largos y reflexivos. Contra esta abrumadora cultura y los perniciosos hábitos que genera, tenemos que trabajar estudiantes, maestros, escuelas y universidades. El año pasado me invitaron a participar en la revisión de una modificación que se hizo al plan de estudios de la materia de cálculo de la Escuela Nacional Preparatoria. Y en las conversaciones sobre este asunto, y en dos pláticas que hubo sobre este punto, yo veía lo siguiente: quizás el rasgo más significativo del cambio de programa tenía que ver con que en el viejo programa se incluía, por ejemplo, la discusión de la definición epsilon delta de límite, que es una discusión
Hay un montón de debates sobre las dificultades pedagógicas que significa ese asunto. Hay revistas norteamericanas que le han dedicado un buen espacio a discutir ese problema. Es algo que se puso de moda durante algunos años en varios países del mundo y eso se desechó después. Y efectivamente se quitó. De hecho me decían en realidad ningún maestro sigue eso que decía el programa viejo. Y a mí me parecía bien que se quitara, pero yo manifestaba una preocupación en ese momento que tenía que ver con que no fuera a ocurrir que ese rechazo a cierto tipo de demostraciones que trascienden a lo que desde el punto de vista formativo es aceptable inclusive para cierto nivel de estudios, no fuera a repercutir en una especie de torcer la rama en el sentido contrario y reducir todo lo que tiene que ver con la enseñanza del límite y del cálculo a la enseñanza de una serie de procedimientos mecánicos repetitivos. Y ya me la sabía, para tratar ya de cerrar, ¿no? Y planteaba que quizás se podía encontrar en la literatura una lista larga de ejemplos de problemas de cuestiones que sí pudieran ser demostradas, que el hábito de demostrar sí se generara desde el bachillerato en un nivel adecuado. Bueno, sobre eso hay algunas cosas que he ido encontrando, digamos, pero ya entonces, dado que se acabó el tiempo, déjenme decirles una cosa más, un ejemplo más que yo creo que es interesante, que quería meter en la discusión sobre las soluciones. Hace algún tiempo encontré un libro sobre una experiencia que se echó a andar en una universidad alemana, la Universidad de Tubinga. Es una universidad que se construyó en el siglo XV. Ahí estudió Kepler, ahí estudió Hegel, en fin, tiene una tradición enorme. Y tomaron la iniciativa de echar a andar algo que le llamaron una universidad para los niños. Lo que hicieron fue hablar con 8 científicos afamados y convocar a chamacos de entre 9 y 12 años de edad en el periodo vacacional a 8 conferencias en un auditorio. Y la experiencia fue sorprendentísima, el resultado fue sorprendentísimo. Llegaban los chamacos a tropel, según narran los periodistas que escriben la introducción del libro en donde aparece narrada esta experiencia. La primera conferencia llegaron alrededor de 400 niños. Al cabo de la tercera, cuarta conferencia ya había 900 niños en esas sesiones, en donde los temas, lo que se hizo fue escoger temas que atrajeran a los chamacos, pero que eran la entrada para discusiones de muy buen nivel, digamos, conferencias dadas por científicos de muy buen nivel. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Por qué se construyeron castillos? Y leí, por ejemplo, toda la conferencia sobre los castillos y era un pretexto para narrar cómo era la estructura social y toda la historia de la Edad Media. Creo que la universidad podría hacer cosas muy del mismo estilo. O sea, al segundo año la experiencia se extendió a 30 universidades de Alemania y al tercer año ya se extendió a varios países de Europa. Algo así podríamos hacer para ir cambiando la actitud ante la ciencia. Al final de las conferencias narran que se quedaban los chamacos y se hacían equipos de discusión entre un conjunto de profesores y alumnos, en donde los niños preguntaban cosas, los profesores tenían que saber responder en qué andén tomaba su tren a Hogwarts, Harry Potter, en fin, ¿no? Y al revés, las preguntas. Digo,
se extendió la experiencia y podríamos pensar en iniciativas de ese estilo dirigidas a niños, dirigidas a adolescentes de secundaria y dirigidas a estudiantes de bachillerato, que el solo hecho de asistir a la universidad a un evento de esa naturaleza creo que puede ser muy gratificante. En fin, disculpe, pero ya estoy fuera. Gracias, Javier. Bueno, realmente nosotros empezamos 15 minutos retrasados. Te paso el micrófono. ¿Lo va a hablar de aquí? ¿Cuál de este de acá? Les decía que empezamos un poco retrasados y entonces pues tenemos poco tiempo para preguntas. Yo quisiera hacerle unas preguntas a los maestros de la mesa. Bueno, desde luego, comentando lo que decía el maestro Estrada, no solamente quisiéramos que esta transición tuviera una discontinuidad removible o fuera continua, sino nos gustaría que además, o sea, no basta que sea continua, sino que nos gustaría que fuera derivable y más aún suave, ¿no?